Mi nombre es Analia Miranda y tengo el gusto de presentar el libro El rey prófugo de Portugal en 1808, novela de ficción histórica. El nacimiento del rey de Brasil. El 29 de noviembre de 1807, a las horas 15, una salva de cañones anunciaba la partida de la familia real. Las noblezas, las inquietudes lusitanas con rumbo a la colonia de ultramar, huyendo de las invasiones napoleónicas a Lisboa. 19 navíos de la Real Armada portuguesa, más de 30 escuadras mercantiles y todos ellos escoltados por 13 barcos de la Armada británica que se encargaba de trasladar el gobierno Portugal a través del Océano Atlántico para recalar en Bahía de Todos los Santos el 23 de enero de 1808. Recalar en 1808 unas 15.000 personas y 20.000 volúmenes de la Biblioteca Real, el Real Archivo de los directivos de las instituciones militares, civiles y académicas de ciencias nobles y personas ilustradas dejaron en Portugal un vacío de poder en general Andoche Junto, encargado de la invasión que no pudo llenar. Napoleón solo encontró las cáscaras del poder. En esta travesía no solo viajaba la ilustración portuguesa, todo en el siglo XVII, con sus ideas políticas, religiosas, sociales y económicas. Se trasplantaba a Sudamérica, fundando la primera metrópolis, capital de un reino que nacía en Brasil. Las desventuras de este viaje fabuloso están retrasadas en el espejo infiel del tiempo. Una sirena que pesca en los navegantes, la autopsia de un adolescente en medio de una bodega de las naves de ciencias. Un terrible temporal en el que naufragaron las damas de la corte, con las faldas abiertas al agua como si fueran flores. Una epidemia de tisis genital que sofoca a una monja por medio de látigos y penitencias. Una sibila que protetiza en el fondo de la bodega, en compañía de un pitón. 12 mesas que adivinan el pasado. En medio de la travesía, el rey le propone expulsar al rey archivo quemado y arrojado al mar. Las cenizas de los documentos se consideran inservibles para la historia. Ahora nos preguntamos, ¿qué es entonces la historia? El lector quedará con otra historia. El autor Alejandro Bovino Maciel, nacido en Corrientes, Argentina, médico psiquiatra egresado de la UBA. Trabajó 9 años junto al escritor Augusto Roa Bastos en Asunción, Paraguay. Dentro de su trayectoria, los libros publicados, entre ellos La Salvación de Julio Noé, Los Conjurados del Quilombo de Gran Chaco, El trueno entre las páginas, La Bruja de Oro, Diarios de un rey exiliado. Con ustedes, el escritor Alejandro Bovino. Bueno, en primer lugar, pido perdón a toda la gente de Uruguayana porque no sé hablar portugués. Yo tengo un tumor en la cabeza, así que tengo que agradecer que camino, veo y más o menos leo, porque con semejante tumor aprender idiomas ya me fue muy difícil. Es imposible, por más voluntad que ponga, no puedo aprender. Voy a tratar de hablar lento para que me puedan comprender y con palabras simples, no como las que siempre uso, que ni mi familia me entiende. Vamos a usar ahora palabras simples. En el año 2003, con el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, insistíamos acerca de forzar la integración cultural con Brasil. Este fue el sueño de don Augusto Roa Bastos. Él decía
que Brasil e Hispanoamérica, es decir, las naciones que venían de España y el Brasil, en Sudamérica eran como dos gemelos pegados por la espalda, que nunca se vieron la cara. El Mercosur surgió, como todos sabemos, como una empresa, en primer lugar, con una visión mercantil para el intercambio comercial, para el intercambio turístico, para el intercambio cultural, es decir, para intercambiar una serie de bienes y servicios. Esa fue la mentalidad con la que se estructuró el Mercosur. Estamos todos de acuerdo con eso. Pero la cultura quedó un poquito rezagada. Tenemos el idioma que nos diferencia, que nos distancia. Pero don Augusto decía que ese idioma debe ser un puente, no un obstáculo. Nunca un río. Tiene que ser un puente que nos une. Así nació un proyecto que se llamó Palabras Escritas. Era una revista, libro, que llevaba material creativo de autores de Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Colombia, México, y también material creativo de autores de Brasil, convenientemente traducido, por supuesto, al español, porque esto se difundía en Paraguay. Estuve hablando hace poco con mi nuevo editor y estamos queriendo volver a exhumar palabras escritas para publicar cuentos, fragmentos de novela, ensayos, poesías, estudios críticos de los autores brasileños que desconocemos. De los autores brasileños que desconocemos. En todas las ferias del libro hacíamos esta pregunta, los escritores. Nómbrenos, le decíamos a la gente, 10 escritores brasileños. Nada. Alguno por allí se acordaba de Pablo Coelho, alguno por ahí mencionaba a Clarice Lispector y se acabó. No se sabía nada más. Entonces creemos que este proyecto de palabras escritas puede ser ese famoso puente del que hablaba Roa Bastos, que nos vuelva a reunir, que conozcamos a los autores de Brasil y que los autores de Brasil después también puedan conocer algunos autores de Argentina, de Paraguay, de Chile, de México, que aún no están traducidos. Nosotros nos encargamos de nuestra parte, de la parte española. Después veremos que alguna institución de Brasil pueda ser el homólogo de esa revista en portugués. Eso sería un lindo compromiso para llevar y pensarlo en nuestras casas como un trabajo. La revista sale, en realidad es una revista libro, tiene 200 y algo de páginas, no era una revistita chiquita. Y salía en forma semestral, cada 6 meses. Muy bien, ahora sí me parece que podríamos hablar de la novela. Es una novela un poco rara, porque es un argentino que le está contando a los brasileños su historia, cómo nace el reino de Brasil y Algarve en el año 1808. Yo no sé si algún autor brasileño alguna vez se ocupó de la historia argentina. Creo que no. Pero, bueno, alguien tenía que romper el cerco y bueno, fue este caso. En la línea de tiempo en esta novela de ficción, el imperio francés de Napoleón Bonaparte, para bloquear a Gran Bretaña, decide invadir el primero España y después Portugal. Exactamente. Sí. El imperio francés de Napoleón, que viene después de la Revolución Francesa, ustedes saben que se nombra emperador Napoleón a sí mismo, se corona a sí mismo y empieza la expansión de Francia.
contando con un enemigo en Europa, que era Gran Bretaña, que se oponía a que toda Europa se transformase en un imperio francés. Entonces, Gran Bretaña recibía provisiones a través del mar de España y Portugal. Como todos ustedes saben, con el fusilamiento del 2 de mayo que pintó Francisco de Goya, bueno, en primer lugar invade España, saca a los Borbones, que siempre han sido reyes bastante poco hábiles políticamente, saca a los Borbones y pone a su hermano José Bonaparte como rey de España. Piensa hacer exactamente lo mismo con Portugal. Cuando las tropas napoleónicas empiezan la campaña para invadir Portugal, es cuando se produce este famoso viaje de la familia real, de las instituciones de Portugal, del ejército de Portugal, la biblioteca de Portugal, las academias de ciencias de Portugal, que cruzan el océano y vienen a formar el reino de Brasil y Algarve en el año 1808. Ese viaje es el que cuenta la novela. Trata de contar con mucha invención, porque registros del viaje no existen. Y además yo no soy historiador, invento. En vez de mentirle a la gente, me pongo a mentir en el papel. Bueno, vamos a hablar del Plan Sabio. La familia real portuguesa, al ver la amenaza, que sumó un viejo plan al que llamaban Plan Sabio, ¿no?, que consistía en trasladar todo el gobierno de Portugal y las instituciones al Brasil. Correcto. Sí. El Plan Sabio lo pergeñó el ministro plenipotenciario de Gran Bretaña, Pitt, de apellido Pitt, Lord Pitt. Él fue el que pensó esto. Vamos a llevar todas las instituciones de Portugal a Brasil, dejamos vacío Portugal. Cuando llegan las tropas napoleónicas, como no hay poder, no saben, no pueden tomar un país que no tiene poder, que no tiene gobierno, que no tiene instituciones, que no tiene nada. Entonces se encuentran con un vacío, no saben qué hacer, se encuentran, y al mismo tiempo en Río de Janeiro se establece la primera metrópoli de Sudamérica. Cuando nosotros, los españoles, todavía éramos colonia, esto ya era una capital, el Río de Janeiro. Lo que hace una gran diferencia, porque desde allí empieza el plan expansionista de Brasil. Y bueno, tuvimos lo que tenemos ahora en el mapa. En ese momento gobernaba la reina primero, madre del rey rojo, Juan VI, quien fue el rey en ese momento, ¿no? En ese viaje fue la clave para que la historia de Brasil, para la historia de Brasil fue la clave fundamental. Sí, la reina en ese momento era María I, pero enloquece. Entonces, ustedes la conocerán en la historia como María la Loca. Cede entonces la regencia a su hijo, João o Juan VI. ¿Qué idea tienen acá en Brasil de Juan VI? ¿Se lo estudian en las escuelas, la Secretaría de Educación? ¿Es una figura que se estudia en los colegios? ¿O ustedes empiezan la historia con Pedro I? Num contexto histórico do país, não isoladamente, mas temos contexto histórico, sim. ¿Se lo estudia Juan VI? Só o contexto histórico. Sí. Contexto histórico. A vida dele, como criança, ou como velho, não, só como ele, como família, já vinga para o Brasil. É isso que nós pensamos, como família, não como individual, como persona, como criança. Ustedes lo que cuentan entonces en la historia de Brasil es que vino la familia real, pero no individualizan a este señor. Não. Pero el señor que pensó todo esto era este. Él con el ministro Pitt de Inglaterra, ¿no es cierto? Pero yo sabía que lo tenían aquí en Brasil como una figura menor o
decían que era borracho, Sim. ¿sí? Como se fala em espanhol, que gosta de um bom vinho. Un buen vivant. Así somos todos entonces. Como um borracho. ¿O borracho? Sim. Bueno, yo no puedo hablar mucho de borrachera, mejor me callo porque... Puede pasar. Pero me gusta que conversemos un poco, que no se convierta esto en una... cuando estuve en... porque esta novela está traducida al portugués. Se llama Diario de un rey exiliado, la publicó Editorial Landmark de São Paulo, hace ya unos cuantos años. Sim. Cuando la presentaron, recuerdo que la figura de Juan VI estaba como que no le tenían ni aprecio, ni nadie le daba importancia, digamos. No, parecía que era un personaje secundario y visto acá desde la historia, se lo ve como una figura a la pucha, viene a fundar Brasil. Ya era una colonia, ¿no es cierto? Pero viene a fundar un reino, viene a traer instituciones, viene a traer academias de ciencias, viene a traer todo lo que se conocía como el progreso de Europa, lo trasplanta al Brasil. Entonces no es un hecho menor, determinó la diferencia con nosotros, porque éramos todavía colonias y que después empezó el balburdo cuando empezamos a dividirnos todos, nos peleábamos, porque no, porque esto, porque lo... Brasil nunca tuvo esas guerras internas, ¿no? Cuando se va Juan VI, le deja el gobierno a su hijo que era Pedro I, pero no se disparó una bala. El grito de Ipiranga, independencia, y sigue su curso sin que se haya matado nadie. Yo no le quiero contar lo que fue el siglo XIX en Argentina, pero nos degollábamos a la vuelta de la esquina. ¿Sí? Al llegar la familia real, todas las instituciones, el ejército, las academias de ciencia, los ministerios, todas las instituciones gubernamentales de Portugal, crea primero la metrópoli Sudamérica en el Río de Janeiro. Y en enero de 1808 fue eso. Y en enero en ese mismo, no olvidemos también que esto viene también de las colonias españolas, ¿no es cierto? Sí. Efectivamente. Yo veo la expresión de todo esto, ustedes que son de aquí de Brasil me van a corregir o no, en el carnaval. Porque yo veo que en el carnaval de Brasil hay muchas figuras que tienen que ver con la realeza. Princesa, Carlota, reina, o sea, como si hubiesen vivido, bueno, no es que como, vivieron una monarquía y después vivieron un imperio. Mucho después se transformó en república, pero tuvieron un largo tiempo que fueron un reino, una monarquía. Y en el carnaval se refleja esto, en las figuras que aparecen a veces en el carnaval, que es maravilloso, ¿no es cierto? El carnaval de Río. ¿Es así? ¿Ustedes lo perciben así o creen que esto del carnaval es un adorno nada más, que no tiene nada que ver con la historia, digamos, de Brasil? ¿Cómo lo ven ustedes? Esta existencia de estos personajes reales. ¿Se comprende? Sim, mas assim, nunca tinha pensado nessa Eu acho que é muito mais por questão da maneira das riquezas se apresentarem, né? Não só por conta das realezas, mas a pompa, né? Vem muito desse olhar, o título de nobreza, isso talvez. Nobleza, por ejemplo, que nosotros ya no tuvimos, en Argentina no tuvimos nobleza, porque se abolió con la asamblea. Cuando viene la revolución, lo primero que dice, acá no va a haber reyes, acá no va a haber nobles, acá no va a haber nada. Todos somos ciudadanos, entonces es una historia distinta. Ustedes en cambio vivieron un reino y después un imperio que tenía figuras de nobleza, estratificación social, es decir, no era lo mismo el que estaba allá que el que estaba acá. Y eso yo lo veo reflejado en el carnaval muchas veces, disfrazado, todo como se quiera, pero se nota que hay una idea de un reino, de una monarquía, que para nosotros no existe, para la Argentina, porque nunca la vivimos. En 1810 recién viene la Revolución de Mayo y 2 años antes Brasil ya tenía una capital que era metrópoli, según reino, que se llamó Reino de Brasil y Algarve. Y Algarve. Algarve.
Sí. De 1816 a 1821. ¿Cómo? De 1816 tuvo francés en Brasil a 1822 en 1808 Sí, 8. es cuando se forma el reino de Brasil y Algarve. Hasta el 16, claro, cuando él regresa a Portugal y lo deja a Pedro. Sí. ¿Vieron que sé la historia de ustedes? Ese viaje de la reina María, que se volvió loca, en medio de ese viaje, tuvieron que colocar como gerente a Juan VI, que era su hijo, el rey prófugo. ¿No? Sí, sí. La historia que se cuenta es la de Juan VI, el rey prófugo, porque yo no sé si la palabra prófugo me parece que en portugués no tiene el mismo significado que vendría a ser el rey fugitivo para ustedes en portugués. La palabra prófugo no figura, ¿no? Fugitivo sí. Sí, el rey fugitivo vendría a ser, porque está huyendo, ¿no es cierto? Ese viaje en el que cuenta la novela todo lo que sucedió, millones de casos en ese viaje, diría más o menos 3 meses que salieron de noviembre de Portugal a enero, ¿no es cierto? A Bahía. A Bahía de Todos los Santos, De Todos exactamente. los Santos. Ahí estuvieron una semana y después se trasladaron a Río de Janeiro. Claro, en Bahía estuvieron, la familia real estuvo solamente una semana, no se establecieron, no se sabe por qué, porque inicialmente la idea era instalarse en Bahía de Todos los Santos. Me parece que a Carlota Joaquina, que era la esposa, no le gustó. Entonces se fueron le hablaron mucho de la Bahía de Guanabara. Entonces dijo, no, acá yo no me quedo. Dijo. Entonces pidió trasladarse y así es como se instalaron definitivamente en Río de Janeiro. Y Ay, bueno, sí. ¿sí? No, No, que si alguien quería preguntar algo, quería aportar algo de la parte de Brasil, que me interesa escucharlo, entender cómo ven ustedes toda la historia esta. Ya me dijeron que mucha importancia a Juan VI no le dan. Parece que muchos no lo quieren tampoco. O que lo consideraban como una cosa secundaria, que no tuvo mucha relevancia, ¿no? Na escola não fomos ensinados que ele tivesse tanta relevância. Na escola Sí. não aprendemos que fosse relevante. Ajá. Pouco se fala de João. En la escolaridad arrancan, digamos, con Pedro. Con Pedro, Sim. que era el hijo. Só se fala a chegada da família real do Brasil. Sí. A família real chegou, em seguida veio Dom Pedro. Ajá. Como se fala? Detalha. No se destaca de las familias. Sí. Ajá. Bueno, espero que ahora cuando vean la novela tengan otra visión. ¿Cómo surgió esta novela? Vamos a hablar un poquito, en el tiempo también, de Ramón Vega, que era un amigo, ¿no es cierto? Sí. Ramón Vega era un funcionario de la Casa de Corrientes en Buenos Aires y varias veces me mencionó este tema, el viaje. Él hablaba mucho así con grandeza de ese viaje famoso a través del Atlántico, de todo un gobierno, y claro, era una cosa extraordinaria. Y después volví a escuchar sobre este viaje supongo que lo conocen, a Eric Nepomuceno, el periodista brasileño, que publica mucho en diarios allá de Argentina, es muy conocido en Argentina. Me parece que es más conocido en Argentina que aquí. Eric Nepomuceno volvió a tomar otra vez ese tema y ahí ya me interesé en serio y empecé a leerlo y bueno, traté de escribir lo que pude. Muy bien. Esta presentación del Rey Prófugo de Portugal, acá tienen los libros para quien quiera llevar como recuerdo, está el valor disponible. Y bueno, esto fue la presentación y desde ya muchísimas gracias al cónsul, al director de Cultura.
por permitirnos estar acá junto a ustedes. Muchas gracias. Un ejemplar vamos a dejar para la biblioteca de aquí de regalo. Gracias. Yo tengo una consulta. ¿Cómo no? Las palabras de introducción mencionan que en los barcos venían unas siamesas que adivinaban el pasado. Sí. ¿Eso es una ironía o por qué menciona la Tiene que adivinanza leer del la pasado? novela. Novela de ficción histórica. Exactamente. Vuelvo a decirle, todo lo que sucede en este viaje, que son una cantidad de turbulencias, está todo inventado. Del viaje no hay nada. Hay muy pocas referencias históricas, documentales del viaje. Están las aburridas bitácoras que dice que tal día llegamos a tal latitud. Que seja. Los datos geográficos que no nos interesan a nosotros. E a pesquisa documental, Sí. o senhor buscou onde? No, yo no soy historiador. No, ¿dónde buscaste toda la historia? Dice. ¿Dónde la información? Busqué la historia, pero la historia del reino de este señor cuando todavía estaba en Portugal. Eso sí investigué. Quiénes eran sus ayudantes, quiénes eran, pero del viaje nada, porque no hay registros detallados de cosas que sucedieron en el viaje. De manera que esa pitonisa con una víbora que viaja en la bodega es invento mío. La historia de las gemelas que adivinan el pasado es invento mío. La historia de las amantes que tenía el rey que caen al mar es invento mío. La historia, pero al mismo tiempo están todas las ideas que venían de Europa que son interesantes, las ideas económicas que no son invento mío, que se discuten continuamente durante todo el viaje. Porque al rey le viene llegando, el rey es el personaje central y viene por supuesto el ministro de Hacienda con sus problemas, el ministro de Educación con sus problemas, el ministro de Cultura con sus problemas, el ministro de Religiones con sus problemas, vienen todos a él. Ahora ya no tienen un rey para llevarle todos los problemas. Lo que quiere el escritor plasmar en esta obra, toda la imaginación, la creatividad, y bueno, y juega con eso, ¿no? Para ir enriqueciendo la novela y atrayendo al lector, ¿no? Creo que por ahí también tiene eso, ¿no? Ese borde que por ahí el hecho de no citar la palabra historia o de algún personaje que en algún momento existió y fue real, con el hecho de la ficción, ¿no? Eso que por ahí no es que nos confunde, sino que nos lleva por lo menos a pensar esto existió, no existió, ¿no? Sí, los escritores, los novelistas, escribimos verdades cosidas con mentiras. Usamos como hilo la mentira, pero lo que estamos cosiendo es la verdad, o sea, estamos contando hechos que, bueno, quien lea después se va a dar cuenta que hay cosas inventadas y hay cosas que no. Lo absoluto es que este señor vino a traer la modernidad a Brasil. Eso es indiscutible. Pedro ya heredó todo eso, porque cuando se fue Pedro, esto ya estaba todo armado. Cuando se fue el rey, y queda Pedro como primer emperador, ya estaba todo armado, o sea, ya tuvo todo facilitado, ¿no? Y eso no vino de arriba, eso vino de alguien que se preocupó por decir, Brasil va a entrar a la modernidad. Y miren cómo creció. El mayor PBI de Sudamérica lo tiene Brasil. Muchísimas gracias a todas y a todos y esperemos que este proyecto de palabras escritas de esa revista que trate de reunir a los autores siga funcionando y podamos también en algún momento presentarlo aquí en Uruguay. Muchas gracias.